Para ganar más dinero con tu negocio existen básicamente dos estrategias: optimizar los costes y vender más. En el vídeo de hoy te voy a descubrir las dos mejores estrategias para reducir los gastos de tu compañía y tener así más beneficios sin necesidad de incrementar las ventas. Te voy a contar cómo pasé yo de perder durante 3 años seguidos 1 millón de euros al año a ganarlo en tan solo un año, y cuál es la mayor objeción que tenéis los empresarios de servicios para optimizar los costes y cómo derribarla. Soy Beatriz Marcos, experta en pequeños negocios de servicios, creadora de Fórmula Imparable. Si no estás suscrito al canal, hazlo ahora dándole a suscribir. Venga, que te espero. Activa la campanita y las notificaciones para no perderte todo el contenido que comparto para ayudarte a pasar de ser el hombre orquesta a un empresario imparable. Vale, pues nos vamos al noveno paso, que es gestión de cobro. La gestión adecuada de los cobros y los pagos es una excelente manera de optimizar los gastos financieros. Es muy importante que te marques una política de cobros y de pagos para tu negocio. Imagínate que tú siempre eres de los que siempre pagan los proveedores al día, pero le cobras a tus clientes muy tarde. Esto supone que tú te tienes que financiar, que en la caja tienes menos cash para realizar inversiones. Es un coste para ti en el primer caso y una merma de tus posibilidades de crecimiento en el segundo. Podrías acordar con aquellas personas, por ejemplo, a las que subcontratas, que les pagarás siempre cuando tú hayas cobrado del cliente y no antes. De este modo asumís los dos el mismo riesgo y el coste del dinero lo asumís los dos por igual. Intentar pagar lo más tarde posible y cobrar lo más pronto posible, sin asfixiar a nadie, por supuesto. Piensa en cómo lo hacen los grandes supermercados. Ellos cobran al cliente que va a hacer la compra en el momento, pero le pagan al proveedor mucho más tarde. De este modo, como tienen dinero del cliente que le acaba de comprar, pues la fruta, la verdura, en fin, lo que sea, el cliente paga al instante, pero ellos tienen 90 días, mucho tiempo, para pagar al proveedor, tienen todo ese periodo, 2, 3 meses o incluso más, con un montón de dinero que han cobrado y que a ellos no les ha costado ese producto todavía dinero. Vale, y el décimo paso es: determina en coste el tiempo de cada tipo de servicio. Para mí, este es el más importante de todos en una empresa de servicios. La mayor dificultad cuando hablamos de servicios es saber cuántas horas debe de llevarte producir un servicio. Si hablamos de un fisioterapeuta, pues por ejemplo, ya sabemos que tienes una hora de reservada y el fisio te va a impartir esa hora y no se extiende más. Pero cuando hablamos de servicios más intangibles, como producir las nóminas, realizarte un asesoramiento, una consultoría, hacerte una página web, puedes invertir 3 horas o 6 o 10. Por tanto, en primer lugar tienes que saber cuántas horas te tiene que costar como máximo producir un servicio para que ese servicio te salga rentable. En ese coste debes de incluir el tiempo de las reuniones con el cliente, traslado a esas reuniones, el coste del traslado, gasolina, parking, las llamadas telefónicas, errores y correcciones. Y solo después de que cada persona que interviene en el proceso haya computado esas horas trabajadas en ese cliente o en ese proyecto y las haya computado pues en un CRM o un ERP, los hay gratuitos por internet que funcionan de maravilla. Yo ya os he hablado en algunos directos del que utilizo yo. Pues una vez todo el mundo lo haya registrado, para que tú controles que no se te va el coste y puedas así modificar al alza o a la baja el precio, verás que siempre los proyectos serán muy rentables, porque no se te irá ni una hora, por exagerar. Si ves que te está llevando más tiempo, pues por todas estas cosas que comentábamos antes, puedes modificar el precio y también puedes convertir en gasto variable algunas partidas. En mis clientes, a los que yo les ofrezco asesoría, yo tengo, por ejemplo, como coste variable si la reunión es virtual o presencial y el cliente elige. Pues para mí no es el mismo tiempo hacerla desde el despacho en virtual que desplazarme a la empresa y hacerla presencial, ¿verdad?
Entonces, ¿por qué no hacer que el cliente elija qué opción prefiere y tú así no estás perdiendo rentabilidad? Yo lo hago así, los clientes lo entienden y me funciona fenomenal. También acuerdo con ellos el número de reuniones y de consultas que tienen dentro de un fee, para que nunca se me dispare el coste de producción. Vale, ejemplos. Para que veas cómo una estrategia de optimización de costes te puede ayudar a salvar tu empresa en un momento de dificultad o a mejorar su rentabilidad si es que no estás pasando por un momento de dificultad, te voy a contar mi caso. Nada más promocionar a la Dirección General de España de la multinacional de servicios para la que trabajaba, la empresa se encontraba en una situación muy difícil. Se trataba de una empresa de trabajo temporal, como sabéis. Era el año 2008 en España y habíamos entrado en una de las crisis económicas de nuestro país más duras. En estos momentos los clientes no pagaban, nos debían 3 millones de euros en impagados y era muy complicado vender. La gran mayoría de las empresas estaban en descenso de ventas y de producción, entonces no necesitaban mano de obra excedente. Las empresas realizaban despidos continuamente, las cifras del paro aumentaban mes a mes. Y en esta situación pues era muy difícil vender trabajo temporal. Entiendo que era muy difícil vender cualquier cosa, pero desde luego nosotros no teníamos demanda. Para que te hagas una idea, en mi sector las caídas de facturación estaban entre un 60 y un 80% y era un auténtico drama. Como nos acaba de comprar la multinacional y era su primera adquisición internacional, ellos no querían que se produjera ningún despido. Y mi misión era no solo incrementar las ventas, sino la rentabilidad de la empresa. Ahí es nada. Así que lo primero que hice fue coger las cuentas del grupo, después las cuentas por empresa y luego analicé oficina por oficina dentro de cada empresa. Teníamos 16 oficinas más servicios centrales. Y ahí me di cuenta de algo importante, y es que cuando las cosas van bien, porque hasta el año de antes la empresa iba como un tiro, por eso nos compraron, incurrimos en un montón de herramientas y de gadgets para la empresa que ni tan siquiera utilizábamos. ¿Es posible que esto te haya pasado a ti alguna vez? Teníamos un montón de líneas de teléfono móviles que no se gastaban. Llevábamos años pagando cuotas de teléfono que nadie utilizaba. Miré hasta el gasto de los aires acondicionados, bueno, de la luz, y vi que en oficinas que todas tenían más o menos un tamaño muy similar, el gasto era muy diferente. Entonces yo me fui a visitar a esas oficinas para ver qué pasaba. Y en una ocasión llegué a una de ellas cuando ya habían cerrado y me di cuenta en esa que el gasto era mayor, que los aires acondicionados de toda la oficina se dejaban puestos toda la noche y también el fin de semana. Entonces imaginaros por qué la factura de la luz era tan elevada. Pero eso llevaba sucediendo mucho tiempo y nadie se había dado cuenta de ello. Había montones de rotuladores fluorescentes, de bolis, carpetas vacías, etcétera, archivadores. Allí se compraba todo a tutiplén, ¿no? A capricho. Se compraban las cosas sin ningún control. La empresa venía de una época en la que se ganaba mucho dinero y no se controlaban los pedidos de material. Al ser una empresa de servicios, nosotros no comprábamos más que ese tipo de cosas, material de oficina, suministros, no teníamos mucho más materia prima, ¿no? Así que, aún así, yo conseguí con todo esto una reducción muy importante de los gastos. Solamente dejando de malgastar conseguimos ahorrar mucho dinero. Y yo sé que la gente no lo hace por malgastar, pero cuando las cosas van bien y el dinero no es tuyo, pues no le damos importancia a pequeños detalles que sí que lo tienen. Entre otras cosas, pues cogí todos los contratos de servicios que teníamos en la empresa, incluidos los alquileres, y me puse a renegociarlo todo. En aquel entonces no teníamos una ley, por ejemplo, como la que tenemos hoy, que obliga a los propietarios de los locales comerciales a reducir la renta. Pero todos, a excepción de uno, accedió a bajar el alquiler de manera significativa. En este caso, lo que hicimos fue, en esa oficina, nos fuimos de la oficina que no nos quiso bajar el alquiler y trasladamos todo el equipo a servicios centrales, con lo cual el ahorro fue bestial, porque nos ahorramos una oficina, ¿no? Nos vino bien que no accediera, porque esa fue una medida que a mí no se me habría siquiera ocurrido, lo que es que muchas veces no salimos de la caja, no salimos de aquello que para nosotros es como obvio que es necesario, que esa oficina estuviera
separada de los servicios centrales cuando no supuso ningún problema que estuvieran juntos y para nosotros fue un ahorro muy importante. Y es que la necesidad agudiza el ingenio. Y con ese ojo crítico de necesidad es como tenemos que mirar los costes de nuestra empresa, aunque no sea el caso de estar pasando por una crisis. Y es que de cada cosa mala que nos pasa, podemos sacar una oportunidad. Todo depende del cristal con el que se mire, ¿verdad? Pues con paciencia y mucha mano izquierda pude reducir los costes de una manera increíble. Y esto me hace pensar que si esto se hubiera hecho durante todos los años que íbamos bien y que crecíamos sin parar, ¿cuánto dinero podíamos haber ganado de más en la empresa? ¿Qué cosas hubiéramos podido hacer con todo ese dinero? Te encontrabas luces de la oficina encendidas todo el fin de semana porque se habían olvidado de apagarlas. Oficinas en las que los carpesanos, pues todas las hojas que se archivaban iban cada hoja en una funda de plástico. En fin, un montón de cosas que en mi opinión no tenían ningún sentido, aunque la empresa diera muchos beneficios, pero mucho menos cuando no los daba. Tiempo después, y con una crisis profunda que duró años, pues tuvimos que reorganizar zonas, oficinas, realizamos una labor de gestión de cobro muy férrea, pero esto ya te lo cuento en otro directo porque pasé por todo tipo de situaciones que te enseñan que el cliente deja de pagarte cuando sabe que tú no le vas a causar un problema si no te paga. Pero cuando le resulta muy incómodo no pagarte, ese dinero que decía no tener, de repente lo tiene. Es triste, pero es así. Todas estas medidas hicieron que pasáramos en un año de llevar 3 años perdiendo 1 millón de euros al año a ponernos en break-even. Break-even es la situación en la que los gastos ni pierdes ni ganas dinero. Objeciones a la optimización de costes. Hay una objeción por excelencia a la optimización de costes en el sector servicios que es de la que te quiero hablar. Producir un servicio puede costar 30 horas o 60. Piensa, por ejemplo, en crear una web, lo que decíamos, ¿no? Hacerle un análisis financiero a un cliente, lo que sea. ¿Tienes un procedimiento de cuánto cuesta hacer esto? Y me dirás, oye, mira, es que por ejemplo hacer un análisis financiero a un cliente o una web, pues puede costarte 10 horas o 20, por ejemplo. Bueno, pues no hay problema. ¿Tienes descompuesto en micro tareas cuánto tiempo te debe de costar cada tarea? Sí, piensa, por ejemplo, en un sistema modular. Imagina que cada tarea es un módulo con un número de horas asignado. Así podrías hacer presupuestos con el coste calculado al milímetro. No se te iría ni un euro, ni un dólar, que muchos imparables sois de Latinoamérica. Lo más importante es que si consigues conocer al dedillo el coste real de cada tipo de proyecto, esto hará que puedas conocer de antemano la rentabilidad que tiene cada cliente o presupuesto. Y también esto te obligará a realizarlo con un tiempo determinado, porque cuando no tenemos jefe, porque nosotros somos nuestro propio jefe, y tenemos mucho tiempo para hacer algo, pues inevitablemente la tarea se dilata mucho más de lo necesario. Si eres un imparable, pues ya me habrás oído hablar de la ley de Parkinson. El trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible que tienes para realizarlo. Es decir, si tienes una semana para hacer una web, tardarás una semana. Si tienes 3 semanas, tardarás 3 semanas. Sin embargo, el trabajo es el mismo, pero probablemente, sin ser consciente, perdemos mucho más el tiempo si tenemos un plazo mayor que si lo tenemos pequeño. Y esto es lo más difícil y lo más peligroso de una empresa de servicios. Por eso es tan importante que lo domines. El mundo de la producción de bienes es muy distinto. Cuando compras material que utilizas para hacer un producto, pues las personas trabajan, por ejemplo, en una máquina que está activa X horas y que produce X unidades la hora. Así resulta más sencillo conocer lo que te cuesta producir, aunque también tenga su complejidad. Pero en la producción de un servicio, como pueden ser pues todos estos de los que hemos estado hablando a lo largo del directo, tendemos a pensar que es imposible controlar los costes de producción. Y no es así. Absolutamente todo se puede medir. Es tan sencillo como que te pongas a realizar la tarea y junto a ti te pongas un cronómetro y que vayas anotando el tiempo que le has destinado cada día a cada proyecto, sea la tarea que sea.
Hay hoy programas informáticos con los que esta tarea te resulta mucho más sencilla de realizar y te mostrará luego los resultados agrupados por proyectos, por clientes, por grupos de tareas, como tú quieras. Te saca estadísticas, etc. Se trata tan solo de coger el hábito. Es cierto que acostumbrar a las personas a trabajar así no es fácil, pues se trata de inculcar un hábito nuevo que no tienen, pero todo con el tiempo y paciencia se consigue. Si tú trabajas, por ejemplo, en estos momentos solo, pues es ideal que lo hagas ya, porque así vas a saber cuánto te cuesta producir un servicio y en el momento que tú tengas que incrementar la plantilla, esas tareas que tú haces hoy pues van a pasar a ser realizadas por otra persona, ya vas a saber qué le puedes pedir y mientras tanto tú tendrás una foto exacta del tiempo en minutos que te ha costado producir tal o cual servicio. Y de esta manera poner precio a ese servicio y será más fácil y conocer de manera anticipada tu rentabilidad será pan comido. Bueno, la mayoría de las empresas realizan una gestión y optimización de costes cuando están atravesando un mal momento y este es el peor momento para hacerlo. En esas situaciones es absolutamente necesario, pero ¿no sería mejor realizar una acción preventiva que curativa? En los momentos en los que las cosas van bien es cuando podrías dedicarte a hacer un análisis de coste profundo y verás cuántos gastos superfluos y no necesarios encuentras. Cuando nos van bien las cosas gastamos sin pensar demasiado en la necesidad. Como tenemos dinero, pues no nos duele y por eso incurrimos en gastos que realmente luego no amortizamos. Por tanto, es mejor prevenir que curar, como dice un refrán. Además, un amigo una vez me dijo lo siguiente: la diferencia entre el listo y el inteligente es que el listo sabe salir de situaciones en las que el inteligente ni tan siquiera se mete. Me encanta esta frase. Por tanto, esto es una actividad que debes de llevar a cabo de manera paulatina, al menos una vez al año como mínimo. Yo lo hago en el trimestre, cuando presento los impuestos. Analizo las cuentas de ingresos y de gastos al detalle y siempre descubres que se te ha escapado algo. Esta es la mejor manera de mantener los gastos a raya y optimizar los costes que tiene tu negocio. Bueno, imparable, hasta aquí el vídeo de hoy. Pero si quieres sacar el máximo de un plan de optimización de costes, no te pierdas el vídeo que te dejo aquí arriba, en el que te cuento 8 estrategias más. Para mí, la séptima y la tercera son las mejores. Comparte el vídeo con todo aquel a quien le pueda servir. Si quieres ser un imparable, suscríbete ahora. Venga, activa las notificaciones y la campanita, porque todas las semanas, como sabes, subo nuevo contenido. Y no te pierdas ni un solo tip para convertirte en un empresario imparable. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!